Bienvenidos una vez más a este su canal, El Rincón de Molteni. En esta ocasión pues decidimos salir a la calle en esta semana temática para recordar o festejar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad Auditiva aquí en nuestro país, en México. Pues quisimos salir a la calle a preguntarle a algunas personas, hacerle algunas preguntas para saber qué tanto conocen sobre la comunidad de personas sordas, sobre el sistema de comunicación que ellos utilizan como personas con una discapacidad auditiva y pues conocer un poquito sobre su opinión acerca de esta comunidad de personas sordas y su cultura aquí en nuestro país, en México. Así es que acompáñenos a ver cuáles fueron las opiniones y reacciones de las diferentes personas a las que estuvimos entrevistando. Amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con nuestra amiga que se llama Ana Lilia. Estaremos festejando el Día Nacional de las Personas Sordas aquí en nuestro país, en México, y precisamente para poder pues saber la opinión de la gente de aquí de nuestro país, quisimos salir con las personas a poderles preguntar, a hacerles más bien unas preguntas relacionadas con este tema. Si tú sabes qué sistema de comunicación utilizan las personas que tienen una discapacidad auditiva, yo te voy a dar 3 opciones y tú me vas a decir cuál de esas 3 opciones es la que utilizan las personas con una discapacidad auditiva para poder comunicarse entre ellos. La primera opción es el sistema braille, la segunda los pictogramas y la tercera la lengua de señas. ¿Cuál de estas 3 opciones crees tú que es la que utilicen ellos para poder comunicarse? Lengua de señas. La lengua de señas, muy bien. ¿Cuál fue el primer presidente de aquí en nuestro país de México quien haya fundado la primera escuela para personas sordas aquí en nuestro país? ¿Vicente Fox, Enrique Peña Nieto o Benito Juárez? Vicente Fox. Vicente Fox. Fue Benito Juárez en el año de 1867. Fue el primer presidente que fundó la escuela para sordos aquí en nuestro país, en México. Y bueno, pues es algo interesante saberlo como cultura, el que conozcamos también este tipo de temas relacionados con la comunidad sorda. ¿En qué fecha se celebra el Día Nacional del Sordo aquí en nuestro país? Las opciones son 28 de noviembre, 3 de diciembre y el 16 de septiembre. ¿Cuál de estas 3 fechas crees que sea? 28 de noviembre. El 28 de noviembre, así es. Pues muchas gracias por haber participado. Esperamos que esto pueda hacer un poquito más de conciencia en las personas. Así es que entonces, ¿cuál fue el presidente de México que fundó la primera escuela para sordos? Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Sistema de comunicación que utilizan las personas sordas? De lenguaje de señas. La lengua de señas, ¿verdad? ¿Y fecha en la que se celebra el Día Nacional del Sordo aquí en nuestro país? 28 de noviembre. Pues estamos con otros amigos aquí que quisieron participar en este video. Y bueno, pues precisamente recordando el marco conmemorativo de la Semana de las Personas Sordas de aquí en nuestro país, en México, queremos hacerles algunas preguntas a ver qué tanto saben ustedes sobre la cultura o la comunidad de personas sordas de aquí en nuestro país. Vamos a presentarles aquí de este lado a mi amiga Angélica Sánchez Vigueras. Angélica Sánchez. Enrique Herrera. Enrique Herrera. Alicia Sánchez. Alicia Sánchez. ¿Ustedes nos visitan aquí en Monterrey? ¿Son de algún otro lugar o viven aquí en Monterrey? De México. Son de México. Bueno. Vamos a hacerles entonces la pregunta a Alicia, ¿verdad? Angélica, perdón. ¿Qué sistema de comunicación es el que utilizan las personas sordas de aquí en nuestro país? Yo te voy a dar 3 opciones. Los pictogramas, la segunda es la lengua de señas y la tercera el braille. ¿Cuál de estas 3 crees tú que sea? La primera. Lengua de señas. La lengua de señas. ¿Tú cuál decías? La primera. Angélica? La primera, pictogramas. Bueno, pues efectivamente es la lengua de señas, el sistema de comunicación que utilizan las personas sordas de aquí en nuestro país, la lengua de señas mexicana para poderse comunicar. ¿Cuál fue el primer presidente de México, de aquí en nuestro país, que fundó la escuela para sordos precisamente aquí en nuestro país? ¿Vicente Fox, Enrique Peña Nieto o Benito Juárez? Fox. Benito Juárez. Fox. Fox. Bueno, pues de este lado tenemos la respuesta correcta, que es Benito Juárez. Benito Juárez. Esto fue en el año de 1867. ¿Saben ustedes cuál es la fecha en la que se celebra precisamente el Día Nacional de las Personas Sordas en nuestro país? Las opciones son el 16 de septiembre, el 28 de noviembre y el 3 de diciembre. ¿Cuál de estas 3 opciones creen que sea? El 28 de noviembre. El 28 de noviembre, efectivamente, es el día en que se celebra las personas sordas aquí en nuestro país, en México, el Día Nacional de las Personas Sordas. En esta ocasión estamos con 2 amigos que están paseando aquí de divertidos en el Fundidora. ¿Cómo te llamas, amiga?
Lucero. Lucero Cristian. y Cristian. A ver, no sé si ustedes sepan precisamente algunas de estas respuestas o posibles respuestas a las siguientes preguntas que vamos a hacerles. ¿Ustedes conocen cuál es el sistema de comunicación que utilizan las personas con una discapacidad auditiva? Yo les voy a dar 3 opciones y ustedes me dicen cuál de esas 3 posibles opciones puede ser la respuesta. La primera son los pictogramas. La segunda es la lengua de señas y la tercera el braille. ¿Ustedes cuál creen que sea ese sistema de comunicación que utilizan las personas sordas? La lengua de señas. La lengua de señas. Primer presidente de México que fundó una escuela para sordos aquí en nuestro país. Vicente Fox, Enrique Peña Nieto o Benito Juárez. ¿Cuál de esos 3 presidentes creen? ¿Quién? Enrique Fox. Peña Nieto no hace nada. Ok, no, pues lamentablemente no fue ese tampoco ese presidente. Enrique Fox no existe. ¿Quién es Enrique Fox? Es Vicente Fox, ¿no? Ah, ¿sí? No, pues tampoco fue Vicente Fox. El primer presidente que fundó una escuela para sordos fue Benito Juárez y esto fue en el año de 1867. Ok, les hace falta cultura general. ¿Qué fecha es la que precisamente se ha escogido para celebrar el Día Nacional del Sordo aquí en nuestro país? Las opciones son el 3 de diciembre, 16 de septiembre y el 28 de noviembre. ¿Cuál de esas 3 fechas creen que sea posible? 3 de diciembre, ¿no? No, yo creo que el 28. El 28 de noviembre, efectivamente. Pues estamos una vez más aquí con la gente preguntándoles precisamente este mismo tema que ya venimos compartiendo con ustedes. Y ahora estamos aquí con nuestro amigo que se llama... Kevin Adrián. Kevin Adrián. Adrián, ¿qué haciendo por aquí? Paseando con los amigos. Paseando, viendo un rato aquí. Muy bien, Adrián, pues te vamos a hacer 3 preguntas relacionadas con este tema ahora en este marco de la Semana del Día Nacional de las Personas Sordas aquí en nuestro país. Y la primera pregunta es, ¿qué sistema de comunicación utilizan las personas sordas de aquí en nuestro país? Yo te voy a dar 3 posibles opciones y tú me dices la respuesta. La primera son los pictogramas, la segunda es la lengua de señas y la tercera el braille. ¿Cuál de este sistema de comunicación es el que utilizan las personas sordas? La lengua de señas, ¿no? La lengua de señas, efectivamente. Primer presidente de México que fundó una escuela para sordos aquí en nuestro país. Las opciones son Vicente Fox, Enrique Peña Nieto o Benito Juárez. Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox, no, fue Benito Juárez. Esto fue en el año de 1867, el primer presidente que fundó la primera escuela para sordos aquí en nuestro país. ¿Cuál es el día nacional o cuál es la fecha del día nacional en el que se celebra precisamente a las personas sordas de aquí en nuestro país? Las opciones son 3 de diciembre, 28 de noviembre y el 16 de septiembre. 28. El 28, le atinó muy bien. 28 de noviembre es precisamente el día en el que se celebra a las personas sordas de aquí en nuestro país. Y en esta ocasión nos encontramos con 2 amigos que estaban paseando aquí también en el Fundidora. Y uno de ellos es... Alexander. Claudia. Y Claudia, muy bien. Muchas gracias, amigos, por querer participar. La primera pregunta que queremos hacerles precisamente relacionada con este tema es... ¿qué sistema de comunicación utilizan las personas con una discapacidad auditiva aquí en nuestro país? La opción primera es los pictogramas, el braille o la lengua de señas. ¿Cuál de estas 3 opciones creen que sea el sistema de comunicación que ellos utilizan? Lengua de señas. La lengua de señas, efectivamente. Primer presidente de México que fundó una escuela para sordos aquí en México. Las opciones son Vicente Fox, Enrique Peña Nieto o Benito Juárez. ¿Quién de esos 3 presidentes creen ustedes que haya sido el que fundó esta escuela para sordos? Vicente Fox. No fue Vicente Fox, fue Benito Juárez y esto fue en el año de 1867. ¿Ustedes saben qué fecha es precisamente en la que se celebra el Día Nacional de las Personas Sordas en México? Las opciones son el 16 de septiembre, 3 de diciembre o el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Exactamente, amiga, el 28 de noviembre es precisamente el día que se ha escogido para celebrar el Día Nacional del Sordo aquí en nuestro país, en México.